23F, una verdad incómoda. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, amantes de la historia. Hoy vamos a hablar del 23F, el golpe de Estado que por suerte no tuvo éxito. Para ello contamos con la ayuda de Ignacio Moya. Bueno, ¿no tuvo éxito o sí? No sabemos. Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Permíteme, Paco, que lo primero me disculpe porque tengo un problema en la voz, se llama disfonía, y es que teniendo cuerdas vocales de tenor, porque yo canto como tenor, pero los músculos que hay junto a las cuerdas vibran involuntariamente. Para dar una conferencia es la peor de las variables. Pero bueno, yo confío en que se irá normalizando la voz. Y nada, Pues, y saludar a todos los seguidores de Bellum Artis y a ti, como no. Pues Ignacio, vamos a hablar de un tema que estuviste dando una charla recientemente en Madrid sobre el 23F, una verdad incómoda. Es verdad que estamos viviendo momentos de cambio en los datos sobre el 23F y por lo tanto aquí en el canal tengo ya 2 programas que invito a ver a la gente sobre el 23F y este tercero va a dar una visión distinta o complementaria y entre las 3 muy enriquecedoras juntas, que es lo importante. Seguro. Pues, ¿por qué una verdad incómoda, Ignacio? Bueno, en Madrid me decía el otro día uno, dice, igual te tiembla la voz por hablar de este tema. Es verdad que es un tema complicado. A mí me resulta más fácil hablar de Colón o del Cano o de tu paisano Menéndez de Avilés que no del 23F, que todos lo conocimos. Y sí que es verdad que no es lo mismo que hable del 23F, pues un militar que un ingeniero, alguien de izquierda, alguien de derecha. Y sí me creo lo que tú dices, Paco, que lo que yo cuente hoy, pues que he sido militar y era cadete cuando ocurrió el 23F, estaba en la Academia General Militar, pues sí me creo que esto pueda completar los otros 2 vídeos que tienes sobre este importante tema. Y efectivamente le puse una verdad incómoda porque el 23F, si quieres voy a poner una primera diapositiva. Se ve, ¿no? Sí. Tú tranquilo, la gente está viendo. Vale, pues estamos viendo una verdad incómoda. Pues digo que es una verdad incómoda porque parto de este planteamiento. El 23F se ha dicho, lo que vemos en pantalla, pues un intento de golpe de Estado perpetrado por los más inmovilistas y exaltados del Ejército, la Guardia Civil. Se hizo para terminar con la joven democracia, como una traición al rey, etcétera, etcétera. O sea, al final, por simplificarlo, del 23F nos ha quedado que un grupo de fascistas, militares y guardias civiles entraron en el Congreso y que el rey, afortunadamente, nos salvó de aquello. Y esto era la punta del iceberg. Yo le llamo una verdad incómoda porque esto es lo que hoy sabemos que no fue el 23F. El 23F no fue un golpe de Estado, fue una operación correctora del sistema para cambiar el gobierno. Fue diseñado, lo vemos en pantalla. Es que no quiero leer toda la pantalla. Bueno, lo leo yo si quieres. Lo que no fue es un intento de golpe de Estado y fue una operación correctora del sistema para cambiar el gobierno. Lo que no fue perpetrado por el Ejército y Guardia Civil y lo que parece que fue es diseñado por elementos del CSIC con la participación de civiles, militares y Guardia Civil. Lo que no fue para terminar con la joven democracia española y lo que sí fue para corregir la preocupante deriva del gobierno de Suárez. Lo que no fue una traición al rey, quien finalmente detuvo el golpe. Lo que sí fue con la corona en su eje central. Lo que no fue con sus culpables condenados. Lo que sí fue con solo algunos militares y guardias civiles culpables condenados. Y lo que no fue, siempre está la versión oficial de los hechos. Lo que sí fue, ocultándose la verdad para no colapsar el sistema. Vale, sí, yo creo que esta diapositiva merecía la pena leerla porque es importante, ¿eh? Todo esto se sabe después de 44 años que se cumplen ahora y desde el primer libro que sacó Pilar Urbano a los siguientes libros. Yo creo que tengo aquí una diapositiva de alguno de los libros y tal. Pues los libros han ido esclareciendo mucho. Me quedo con ese último de Roberto Muñoz Bolaños, que es un joven periodista que lo hace ya con el sumario en la mano. El sumario no está al alcance de todo el mundo, pero sí de investigadores.
Y entonces esto ya nos lo dice Roberto Muñoz Bolaño en el año 2024 e incluso el catedrático Juan Francisco Fuentes, que sacó en el 2020 ese otro libro. Es decir, los libros han ido desempolvando la verdad. Y la verdad es que fue una trama cívico-militar, aunque interesó que todo quedara en lo que vimos en la televisión, Tejero entrando en el Congreso, porque era de tal calibre lo que había pasado y había tantos implicados a nivel civil también, políticos, empresarios, instituciones. Todo se hizo con buena intención, fíjate lo que digo, Paco, diseñado por el CSIC para tratar de salvar a España, que iba camino del abismo, y de eso se había preocupado, el responsable fue Adolfo Suárez. Aquí estamos hablando de la posibilidad de un gobierno de unidad nacional, la teoría, ¿no? Eso sería lo que... Sí, se diseñó un gobierno provisional para evitar que Suárez siguiera un minuto más, porque efectivamente yo creo que Adolfo Suárez se dice de él que pasó de héroe a maldito, de ángel a demonio. Yo creo que tuvo una primera época extraordinaria de luces y esa época se corresponde, o sea, el rey lo elige a él. Esto es muy interesante porque Suárez se lo presenta a tu paisano de Gijón, Torcuato Fernández Miranda, que fue el artífice de la transición. O sea, para pasar del franquismo a un nuevo régimen democrático en el que hubiera apertura política, Torcuato se encargó de diseñar algo que tenía que pasar, porque el rey no fuera un pequeño caudillo, sino un gran rey. Había que integrar a la izquierda, había que pasar de la ley a la ley, hacerlo de manera progresiva, sin ruptura y tratando de mantener el franquismo, pero entrando con una nueva ley fundamental, que fue la séptima, que Torcuato, pues afortunadamente se dio cuenta que se podía abrir una veta ahí para que se diera lugar a la reforma política. Y para eso se elige a Suárez. ¿Por qué Suárez? Bueno, Arias Navarro estaba ya paralizando la democracia, aunque había tenido un amago de apertura con lo que se llamó el espíritu del 12 de febrero, que Carlos Arias Navarro empezó a hablar de asociaciones políticas y tal, pero se dieron cuenta que ralentizaba mucho el proyecto de llegar a la democracia. Entonces se elige a Suárez. La elección de Suárez se basa en 4 principios. 1, hay que buscar a alguien que tenga una edad parecida al rey. El rey que tuvo una infancia muy, muy triste, la verdad es que el rey fue un hombre que a nivel familiar muy... Y en cualquier caso, cuando llegó a España siempre estuvo con personas muy mayores, con su preceptor, con armada, siempre entre personas mayores. Suárez era bueno porque le sacaba 6 años al rey. Bueno, son muchos años, pero por lo menos. Luego Suárez representaba el franquismo. No olvidemos que Franco había sido ministro secretario general del movimiento, había presidido Televisión Española, por lo tanto se sabía que contentaría a buena parte del franquismo. Había vestido la camisa azul de Falange, pero por otra parte no tenía una carga muy ideológica del franquismo y por lo tanto podía ser como una bisagra que, viniendo de un franquismo más suavizado, pues pudiera encajar con la izquierda que estaba por llegar. Luego era un hombre simpático, atractivo, seductor, persuasivo. Esto también se valoró y en eso también se acertó, porque Suárez va a conseguir cosas inéditas. Y en lo que se van a equivocar es que pensaban Torcuato que Suárez no tenía un proyecto propio. Y es verdad, bueno, pensaban que era una persona un poco anodina y que por lo tanto podría seguir a rajatabla pues todo el proyecto que estaba diseñado. Torcuato le pidió que cuando llegaran las primeras elecciones, que ya se quitara de en medio. Y esa primera parte de luces fue brillante. Resumiéndolo, Suárez, para poder hacer la ley de la reforma política, sabía que tenía que convencer primero a los militares,
porque los militares habíamos tenido mucho predicamento en el franquismo y él sabía que para convencer a los procuradores que había en las antiguas cortes, estos lo harían siempre y cuando los militares dieran sus bendiciones. Suárez se reunió en una fecha muy importante, el 8 de septiembre del 76, en el Paseo de la Castellana en Madrid, con toda la cúpula militar, 30 y tantos generales. Y efectivamente les logró convencer de que había que pasar a un nuevo régimen y a un régimen en el que ya no existirá franquismo. Y bueno, muchos de ellos valoraron mucho cómo les contó el proyecto, cómo les convenció, les persuadió. Se cuenta que uno de ellos, andaluz, al salir le dijo: ¡viva la madre que te parió! Pero es verdad que en aquella reunión también prometió que no se legalizaría el Partido Comunista. Sí. Pero hay que subrayar que Suárez se refería al Partido Comunista del año 76, que tenía una carga marxista que le ponía fuera de la ley. O sea, cuando se diseñó cuáles eran los límites que tenían que tener los partidos para presentarse a las primeras elecciones, el Partido Comunista estaba fuera. Bueno, y entonces con eso consiguió Suárez proponer la ley de la reforma política y cerca de más de 400 procuradores, el 94% de los procuradores, es decir, que representaban al franquismo, dieron su visto bueno. A eso se le ha llamado el harakiri, pero bueno, fue un éxito de Suárez. Y yo te digo, como militar, aunque yo era muy joven, yo creo que recoge el sentir de la mayoría de los militares. Es decir, éramos conscientes de que había que pasar a un nuevo régimen sin Franco y que había que dar paso a los partidos políticos, y, en fin, un nuevo planteamiento. Por lo tanto, Suárez ahí hay que ponerle una medallita porque lo hizo muy bien. Cuando salen las primeras elecciones generales, Suárez gana por goleada, que dejó boquiabierto a la derecha y a la izquierda, a Alianza Popular y al PSOE. Y ahí es donde empieza, bueno, luego a continuación se hace la Constitución, que podemos clasificarla también de un éxito, si no fuera porque con lo de las autonomías se va a convertir en un disparate que hasta el mismo Tarradellas lo protestó, y Tarradellas no es sospechoso de ser. Pero como Cataluña y el País Vasco demandaban ser territorios históricos y querían tener su autonomía, los padres de la Constitución no sabían cómo enjuagar todo aquello y dieron paso a lo que se conoce hoy como el café para todos. Mira, para que no haya líos, autonomía para todos. Bueno, y se fragmenta España. Yo creo que es el gran error de la Constitución y que aquellos barros han traído muchos de los lodos que tenemos con este tema. Pero bueno, la Constitución echó a andar, se hicieron unas segundas elecciones generales, estas ya constitucionales, y vuelve a ganar Suárez. A partir de ahí Suárez sorprende porque se vuelve como si fuera, voy a decir, un freelance, un autónomo, y empieza a volar por sí solo, cometiendo auténticos disparates. ¿Podemos pasar a alguna diapositiva? Sí, tú dime, yo te las pongo en pantalla y tú vas ahí moviendo. Vamos a pasar a la deriva de Suárez. Aquí tenemos, yo voy abriendo una galería de protagonistas para ponerle cara, pero fíjate, esta es la deriva de Suárez. Hay una crisis política importante porque la UCD no era un partido monolítico como puede ser ahora el PSOE o el PP, sino que era un conglomerado de familias, y Suárez consiguió que sus propios correligionarios ya no creyeran en él, porque es que no les daba recorrido político. Es decir, es como que Suárez se encapsuló y no les permitía a otras familias de la UCD hacer su proyecto político. Un autor muy gráficamente dice que como que los diputados de UCD salían por las ventanas y se llamaban a la puerta de Génova y de Ferraz. Es decir, que iban buscando al PP o al PSOE para tener su recorrido político. Como digo, los nacionalistas periféricos, Cataluña y el País Vasco, sacaron sus colmillos y se creó una amenaza del Estado de las autonomías. La crisis económica que hubo en la época, y lo tenemos escrito, es verdad que había un motivo importante, y era que por la revolución de Irán el petróleo se había disparado y todos los países
estábamos sufriendo una alta inflación. Pero el gobierno o la parte económica del gobierno de Suárez no fue capaz de darle cara a este tema. Fíjate que hoy tenemos un IPC en torno al 3% y en aquella época estaba al 15%. No, y las hipotecas. Sí. O sea, vamos viendo que Suárez fue capaz de ir crispando a todos, al rey, porque empezó a volar por sí solo. Claro, hay una cosa importante. Suárez, con razón, dice, es que yo estoy legitimado por el pueblo. Y vos, majestad, no tiene más legitimidad que la que le dio Franco. Y el rey le decía, no, yo tengo la legitimidad de siglos de reinado en España y tal, pero en el fondo tenía razón. Es que pensemos que Juan Carlos I es el primer Borbón que reina, pero no gobierna. Y entonces por eso empezó a haber una rivalidad entre ellos y fue un problema para el propio rey. Si vamos a la siguiente diapositiva, qué decir de la escalada terrorista, los años del plomo, como bien sabes. Sí, aquí tengo varios programas sobre el tema. Nunca la ETA ha matado tanto, pero es que esto se hacía con la pasividad del gobierno y con un general, Gutiérrez Mellado, que no facilitó que el ejército pues, se fuera adaptando a los nuevos tiempos, porque Gutiérrez Mellado lo colocó Suárez para intencionadamente descabezar a la cúpula militar. Bueno, hizo un sistema arbitrario de ascensos. Antiguamente en el ejército se ascendía por méritos de guerra, méritos de la hoja de servicio. No, de guerra en su momento también. y por antigüedad. Pero Gutiérrez Mellado lo cambió por lealtad a la reforma que se estaba llevando a cabo. Eso hoy en día está más aceptado, pero en ese momento fue absolutamente rupturista. Milán del Bosch fue el primer perjudicado. Y luego lo que hablábamos antes del incumplimiento del compromiso de no legalizar al PCE. A ver, en el fondo, al Partido Comunista había que legalizarlo, pero yo creo que si a nosotros los militares, Gutiérrez Mellado hubiera ido explicando los pasos que dio Suárez, para mi gusto acertados, porque Suárez lo que se dio cuenta es que era un disparate que se produjeron en las primeras elecciones generales y que a los comunistas se quedaran fuera en la clandestinidad. Ya llevaban muchos años en la clandestinidad para que la democracia estuvieran fuera. Y por poca psicología, digamos, política que se hiciera, se podía calcular que los comunistas no serían un estorbo ni representativos tanto como para no estar legalizados. El problema fue el modus operandi, el cómo se hizo. Suárez hizo muy bien en reunirse con Carrillo, le pidió que se bajara la carga marxista. Cuenta algún autor que se hizo tanto que el propio PSOE tenía unos estatutos más izquierdosos que el Partido Comunista, pero abrazaron también la bandera nacional, la constitucional, la bandera de España. Y bueno, pues por todo eso el Partido Comunista entró dentro de la legalidad y el sábado santo, el 9 de abril, ¿sabes? Pues fue legalizado. Si se hubiera explicado a los militares los pasos que se iban dando, yo creo que se hubiera entendido. Pero eso indignó mucho y va a ser uno de los ingredientes del 23F, sí. No sé si me quieres preguntar algo. No, porque básicamente, bueno, son temas que yo ya conozco y doy por supuesto que el mundo lo sabe. Esto hay que entender que parte de los que participan en el golpe realmente pensaban que estaban dando un golpe contra esto. Yo creo que sí. Algunos sí, digamos, los que no manejaban no sí. Sí, vamos a ver que al final Alfonso Armada es el que trama todo y en la última parte de lo que vamos a explicar pues engaña al propio monarca, engaña al teniente coronel Tejero, al propio Milán del Bosch y de manera impostada facilita el que el teniente coronel se meta en el Congreso, que va efectivamente, como tú dices, con esa mentalidad, es decir, terminar con el comunismo, no aceptar la democracia en ninguna de sus versiones, pero va a ser canalla, de manera canallesca, engañado por Armada. Si quieres, seguimos con las diapositivas, a ver qué tenemos por ahí.
Sí, ahí voy. Ya está. Bueno, ahí tenemos a Gutiérrez Mellado. Bueno, en política exterior, tanto Estados Unidos como el Vaticano no les hacía ninguna gracia la deriva claramente hacia la izquierda de Suárez, que no quería entrar en la OTAN, que se reunía con Fidel Castro, que se trajo a Arafat a España, y Ronald Reagan era de corte derechista y Juan Pablo II también. O sea, como digo al pie de la diapositiva, ambos estados necesitaban que España cambiara el rumbo. Por lo tanto, lo que va a diseñar ahora el CSIC para derribar a Suárez, a Ronald Reagan y a Juan Pablo II no les disgusta. Por eso van a estar de perfil y van a llegar a decir que es un asunto interno de España. Pero en el fondo estaban deseando que Suárez no siguiera tampoco ni un minuto más, tal como lo estaba haciendo. Aquí vemos un poco el resumen de lo que he dicho. Esta flecha, ¿se ve mi cursor se ve, ¿verdad, Paco? No se ve, no. Ah, bueno. Ponemos a la izquierda una flecha, bueno, soy daltónico, pero como amarilla. Verde. Amarilla, verde, sí, verde, sí. Bueno, sí. Verde, y a la derecha, o sea, No, es que es verde con fondo amarillo, tú tranquilo. Es el que tiene las dos cosas. Sí, como lo he hecho yo con mis colorines, pues sabe Dios lo que he puesto ahí. Pero bueno, pero efectivamente, cuando vemos la parte de la derecha de la flecha negra, pues a partir de las segundas elecciones generales, cuando empieza la deriva de Suárez, como he dicho, y eso va a ser. Claro, esta deriva, te interrumpo, Ignacio. A ver, por una puede ser, bueno, el caos que había en el país, que eso, bueno, pueden ser factores externos, pero hay una teoría, la teoría que siempre se decía, incluso con la muerte de Carrero Blanco, que era la visión que tenía Carrero Blanco o incluso posteriormente Adolfo Suárez, de que España tuviese una política, por ejemplo, en temas de militares más parecida a la Francia de Gaulle que a una entrada en la OTAN, a una entrada en la Unión Europea. ¿Es la deriva que estamos hablando o no es esta deriva? Es una parte de la deriva. Es verdad que tanto Carrero Blanco como Suárez querían que no fuéramos cola de león, sino cabeza de ratón, tener el proyecto islero, nuclear, y en el caso de Suárez, pues queriendo estar al margen de la OTAN y de la Comunidad Económica Europea. O sea, ahí fue un poco insensato Suárez. Voló demasiado alto, terminó enfadado con Torcuato Fernández Miranda, que el hombre murió súbitamente de un infarto al corazón y murió enfadado con Suárez por esa deriva que estaba tomando. Entonces, ahora es cuando llega el CSIC. Ahora llega el CSIC y se les ocurre... Bueno, yo, mira, me he atrevido a hacer mi propia versión de cómo estábamos en el ejército y en este pantallazo creo que es bastante didáctico lo que pongo aquí. El colectivo militar en 1981, te digo que yo era cadete, que estaba en la academia, estábamos estudiando un examen aquella tarde del 23 de febrero, empezamos a oír revuelos, salimos fuera y el revuelo entre nosotros era saber si nos ponían el examen al día siguiente o no. Estoy hablando de la mentalidad que teníamos chavales de 20, 22 años y al día siguiente nos pusieron el examen. Pero sí que es verdad que los militares en general teníamos la sensación de que algo iba a pasar, algo tenía que pasar. Bueno, y en esta diapositiva, pues lo que pongo, si la podemos ver, por favor, es que había un colectivo pequeño a la izquierda, la Unión de Militares Demócratas, la UMD, que no fueron representativos del ejército, fueron unos pocos oficiales que se adelantaron a su tiempo y luego fueron amnistiados y tal. A la derecha sí están algunos protagonistas del 23F, que son los inmovilistas, es decir, militares procedentes del franquismo que no aceptaban que sin Franco se mantuviera el franquismo. No aceptaban la democracia en ninguna de sus... y estaban dispuestos a emplear la fuerza. Y yo me siento representado con la mayoría del colectivo militar del centro. Estábamos educados en el anterior régimen y con respeto y admiración por la figura de Franco, leales a Juan Carlos I, muy mentalizados ante lo que tenía que llegar, y estamos tan indignados como los inmovilistas, pero no dispuestos. Pero no buscabais el cambio, etc. Y expectantes. He subrayado lo de expectantes porque a la mayoría de los militares nos pilló en ese estado. Pero mira, vamos con el CSIC para avanzar un poco.
Vale, esto vamos a pasarlo. Bueno, ya que tenemos aquí a los 3 militares abajo, déjame que dé un brochazo muy rápido sobre cada uno de ellos. Son los 3 protagonistas del 23F. Milán del Bosch era capitán general de la región militar de Valencia, era del arma de infantería, había participado como cadete en el asedio del Alcázar de Toledo, era un hombre muy de trinchera, había pasado por la División Azul, un hombre que conectaba muy bien con sus subordinados, con mucho carisma y liderazgo, y muy querido. Y a este Gutiérrez Mellado le hizo la faena de no ascenderle. Al no ascenderle ya le cortó las alas para llegar a ser el jefe, que podía y debía haber sido, y en vez de darle la capitanía de Madrid, como un mal menor, pues lo mandó al exilio a Valencia. Así que tenemos a Milán del Bosch, capitán general en Valencia, y muy quemado con la situación y particularmente ofendido porque se sentía pues muy perjudicado con la política de Suárez y de Gutiérrez Mellado. Alfonso Armada también pasó por la División Azul, era general de división del arma de artillería y era de un perfil mucho más, vamos a decir, de gabinete, intelectual, era un gran intelectual del ejército, no era un hombre tan de trincheras como Milán del Bosch, sin que signifique por mi parte que el uno sea mejor que el otro mejor que uno. Yo creo que en todos los colectivos hay gente más operativa y hay gente más de back office. Y bueno, Alfonso Armada había sido el preceptor del rey, luego el secretario general de la Casa del Príncipe y finalmente el secretario general de la Casa del Rey. O sea, el rey Juan Carlos I le va a estar siempre eternamente agradecido a Alfonso Armada porque lo cogió con 10, 12 años y buena parte de lo que es nuestro rey, pues lo aprendió de la mano de Alfonso Armada. Solo que Alfonso Armada tuvo un problema y es que él aspiraba a ser presidente del gobierno desde que murió Carrero Blanco. O sea, Armada se encontraba muy a gusto en la élite y cerca de su majestad el rey. Le iba mucho, perdóname la expresión, ese mambo. Pero chocó con Suárez. Cuando coincidieron alrededor del rey, chocó con Suárez. Y Suárez le ganó un pulso porque los dos le estaban diciendo al monarca que el otro sobraba. Pero Alfonso Armada comete un grave error y es que propone el voto en las primeras elecciones generales, hace un correo masivo pidiendo el voto para Alianza Popular porque su hijo se presentaba por Alianza Popular, pero comete el error de hacerlo con cartas, con el sello, con el timbre de la Casa de Zarzuela. Claro, en cuanto a Adolfo Suárez le llegó una carta, le faltó tiempo para ir al rey y decirle, mira, majestad, mira cómo se la gasta tu amigo Armada. El rey ya no pudo pararlo y lo tuvo que echar de la Casa Real. Y después de un par de destinos termina estando en el exilio en Lérida. O sea que pongo el acento en que tenemos a Milán del Bosch y Alfonso Armada, los dos fuera de Madrid, en el exilio y cociéndose en su propio jugo y jurando venganza contra contra Suárez, cada uno por su motivo. Vamos, yo creo que podemos pasar al CSIC ahora, a una diapositiva muy interesante. Eso es, el CSIC, sí. Es que el CSIC y la solución armada. Pongo aquí arriba a José Luis Cortina. José Luis Cortina era el comandante jefe de los grupos operativos del CSIC. Estamos ante el que probablemente ha sido el mejor espía que ha tenido España. Tenía una cabeza privilegiada y tenía mucho peso específico en el CSIC porque entonces no era lo que llegó a ser antes de convertirse en el CNI. Y ahí dentro del CSIC, pues él, junto con el teniente coronel Calderón, hacían y deshacían con mucha autoridad y sabiendo lo que hacían. Era de la promoción del rey, entraba y salía de Zarzuela y va a ser muy importante porque lo que va a hacer es lo que vemos en pantalla. En 1980 desempolva la operación de Gol, que su objetivo es acabar con Suárez para enderezar el rumbo preocupante de España, encauzar el malestar civil y militar en una única dirección, evitar un supuesto inminente golpe de Estado, que el CSIC
sabía que se iba a producir en mayo del 81 y eligen a general Armada para presidir un gobierno de concentración. Así que en el año 80, tanto Armada como Cortina empiezan y viajan buscando pues cómo construir ese gobierno de concentración. Pero déjame que volvamos arriba a la operación de Gaulle, porque es muy importante para entender lo que pasó en el 23F. Dos jóvenes oficiales del CSIC, los comandantes Faura y Peñaranda, en el año 79, cuando Suárez empezaba a marcar signos evidentes de escorarse hacia la izquierda, cuando empezaba a ser preocupante, estos dos oficiales del CSIC recordaban lo que había pasado en la Francia de 1958 y quisieron copiarlo, lo que a los franceses les dio resultado. ¿Qué habían hecho allí? Contándolo brevemente, pues los servicios secretos franceses hicieron un autogolpe en la propia Francia para evitar una guerra civil. Francia estaba también al borde del abismo y entonces los servicios secretos se acercaron, hablaron con el general en jefe, Massy, de las fuerzas francesas, y dijeron: general, es importante que hagas una operación anticonstitucional, que des un susto de muerte a toda Francia para que con ese motivo la gente se asuste, los políticos se conciencien y podamos enderezar estas aguas que están muy revueltas. Si tú das el susto, tenemos al general de Gaulle, que ya estaba en la campiña, ya estaba retirado, pero estaría dispuesto a volver a París y a hacerse cargo de la Quinta República Francesa. Y eso fue así. El general Massy, con un batallón francés, ordenó lo que se llamó la Operación Resurrección, desembarcaron en Córcega. La Operación Resurrección tenía una segunda fase, que era hacer otro desembarco en la propia París, otro desembarco paracaidista, pero con el primer desembarco fue suficiente. Así que se fue Coty, se fue en todos los mandamases franceses, y aquello que había funcionado muy bien en Francia, pues estos dos jóvenes oficiales lo diseñaron para España. Pero Rodríguez Sagún, en cuanto lo vio, se echó las manos a la cabeza y tanto se enfadó que a los dos agentes del CSIC los despidió del servicio. Pero en 1980, por eso pongo ahí arriba, lo que hace Cortina es que desempolva aquella operación de Gaulle, que se había prohibido, pero había quedado una copia en los servicios secretos españoles. Así que la operación de Gaulle, la solución armada, y esto creo que es muy importante, que la gente lo tiene que saber, el 23F tuvo un origen en el que la intención fue sana, fue buena, es decir, emular a los franceses para que en España también pudiéramos resolver nuestra situación caótica. Si se va a complicar todo es porque, aun siendo la intención buena, vamos a ir viendo que al ir avanzando se van complicando las cosas y entran en juego ambiciones, traiciones, errores civiles, militares, y todo va a terminar siendo una chapuza, que por eso yo le doy el título de una verdad incómoda, porque al final 23F debería avergonzarnos a civiles, militares, empresarios, políticos, instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a una diapositiva que es muy aleccionadora, que es cómo se diseña la solución armada. Vamos a ponerla... Ahí ya tenéis la presa hacia atrás, ¿no? No, esta. Ah, vale. Esta. Fíjate la solución armada. Y ojo a los nombres. Ay, lo que pasa, claro, como la tenía animada... Bueno, lo que hay debajo de la dimisión de Suárez lo leo yo. Pero la solución armada, inspirada en la operación de Gaulle, tiene una variante, ojo a la nomenclatura, una variante constitucional y una variante pseudo-constitucional. La de la derecha es la que se va a corresponder con lo que hicieron los franceses, que hicieron una operación pseudo-constitucional, por no decir, igual que el asalto al Congreso, una operación absolutamente anticonstitucional. Pero vamos a la primera parte. Antes de dar paso a ese plan B, el plan A pasaba por hacer algo constitucional, que era presentar una moción de censura a Suárez, que es lo que pone debajo que no podemos leer.
para instaurar un gobierno de concentración en el que tuvieran representación diputados de todo el arco político y para a continuación, después de 2 años, se calculaba poder, una vez resuelto el problema al que nos estaba llevando Suárez, poder recuperar la democracia progresiva. Y aquí la pregunta sería, ¿y esto estaba de acuerdo todo el mundo? Claro, porque es que todo el mundo salía beneficiado. Los políticos... Menos Suárez. Claro, menos Suárez, pero los políticos claro que querían esto, porque Suárez llevaba ya 2 legislaturas que no se movía de su sillón. Pensemos que venimos de 40 años sin elecciones, donde los políticos no han tenido recorrido ninguno, y ahora el PSOE estaba deseando, como los de UCD, pues hacer política como se hace actualmente. Pero todos lo tenían impedido porque hasta los propios de UCD no se lo permitía su propio Adolfo Suárez. Los empresarios que van a estar en el gobierno de concentración también, porque era la élite franquista y Suárez lo que les estaba era cortando las alas y quitándole privilegios que hasta ese momento los tenían absolutamente. Y el rey, por supuesto, el rey se había encontrado con un presidente del gobierno que le estaba poniendo todo patas arriba, sin descartar que el rey, y es humano, pues estaba preocupado por la propia monarquía. Dice que este puede acabar con la monarquía y me tengo que ir otra vez al exilio, igual que mi padre, mi abuelo y todo el mundo. Así que esto era una solución y bueno, y por supuesto el CSIC estaba feliz, Cortina, de haber diseñado esto porque era una obra de ingeniería de mucho cuidado. Pero ¿qué ocurre? Que Suárez estaba convencido de que no era susceptible de ser sometido a una moción de censura porque ya el PSOE se la había hecho, se había quedado muy debilitada, pero lo que no sabía Suárez es que había, ya se me va normalizando un poco la voz, sí. Había 90 diputados de UCD que estaban comprometidos a que si había una moción de censura votarían a favor. Y esto Suárez no lo supo hasta que el rey se fue de la lengua. En una de las discusiones que mantenían por esa época, digo, pues ya veremos a ver lo que duras tú, porque a ti te van a hacer una moción de censura. Y Suárez puso los radares, analizó y se dio cuenta que era verdad, que estaba a punto de ser expulsado. Y como era un animal político, pues hizo una maniobra muy inteligente, muy astuta, y es dimitir. Si yo no dimito y me hacen una moción de censura, me convierten en un cadáver político. Si yo dimito, salgo vivo, coloco a alguien de mi corte, como era Calvo Sotelo, y ya más adelante volveré al escenario político, como así hizo con Centro Democrático y Social, aunque con poca fortuna. Entonces, si seguimos adelante con la diapositiva, ¿qué es lo que ocurre? Esto es muy importante para entender la posición del rey. Con esta diapositiva que acabamos de ver, que la ponemos otra vez, es mi manera de ver, después de haber estudiado mucho y leído mucho este tema, pero esto que tenemos en pantalla tiene que ver con que el rey, la parte de la izquierda, era conocedor, sabía que el gobierno de concentración se estaba diseñando, que era para hacer una moción de censura a Suárez, para colocar a Armada. Hubo 2 juristas que llegaron a Zarzuela con 2 informes en los que era absolutamente constitucional si a Suárez se le hacía una moción de censura, se podía presentar a Alfonso Armada como presidente de ese gobierno, tendría que renunciar a su condición política porque los militares no podemos estar en política, pero que si en vez de proponer a Alfonso Armada, propone a García Campa, entiéndeme lo que te quiero decir. A cualquiera. A cualquiera es posible. O sea, estando vacante el sillón de Moncloa, se puede proponer a cualquiera y si el rey lo propone... Sí, no tiene que ser diputado. Bueno, eso no es importante porque hay gente que dice, pero ¿cómo un militar y tal? Bueno, pues esto era posible. Si volvemos a la diapositiva, es que la parte de la derecha es la que se va a emprender ahora, ¿no? Es decir, al quedar inhabilitado el plan A, ahora tenemos que pasar al plan B. Pero en el plan B, y ojo lo que pone debajo de esta diapositiva, que yo lo sostengo que todo es con buena intención. Es decir, las raíces del 23F se hizo para solucionar la grave crisis que vive España,
para evitar el golpe de Estado. Pero aquí vemos a la derecha arriba aparece que necesariamente ahora, como Suárez había dimitido, pues lo lógico sería pensar, y Calvo Sotelo ya estaba dando una idea de que quería entrar en la OTAN, que quería corregir algunas cosas del propio Suárez, habría que dejarle ya, darle un voto de confianza a Calvo Sotelo, pero Armada y Cortina ya estaban embalados. Como dijo, no sé si el propio Tarradellas dijo, Alfonso Armada, cuando se despidió de Lérida, dijo, está con los patines puestos. Ya estaba con tanta ansiedad y con tantas ganas de ser presidente del gobierno que decidió dejar correr la variante pseudo-constitucional que era el Plan B. Plan B consistía, diseñado por el CSIC, en un SAM, que significa supuesto anticonstitucional máximo. No hay nada más anticonstitucional que secuestrar el Congreso, desplegar algunas unidades militares y que aparezca el general Armada como el general de Gaulle para reconducir la situación y que sea... Mira, en la diapositiva de atrás vamos a ver una cosa importante. Yo creo que está bien trabajada por mi parte porque en una sola diapositiva se ven los previos al 23F, que rápidamente es arriba a la izquierda. El 3 de enero en Vaqueira ya el diseño de la solución armada está hecha. Ya necesita que el rey se anime y Armada le come la cabeza al rey, majestad, hay que dar ese paso y tal, y el rey pues le dijo, pues sí, algo habrá que hacer y tal. El caso es que con un sí relativo, porque el rey no estaba convencido del todo, pero bueno, se lo habían dicho los juristas, Armada, Cortina, otros generales del ejército y tal. Ahí es la frase, Paco, de a mí dádmelo hecho. Yo, porque es que el rey tenía 43 años, yo, y lo digo públicamente, todos aquellos que creen que el rey fue el inductor de meter a sus compañeros militares y guardias civiles en el Congreso para luego dejarles abandonados, que fue un traidor y tal, es que están hablando de que habría que imaginarse de que el rey era un James Bond, y nuestro rey, Juan Carlos I, nunca ha sido un James Bond, y en aquella época tenía 43 años. Yo le di muchas vueltas a eso porque, hombre, era el rey y tenía una preparación y tal, pero no dejaba de ser un chaval de 43 años, que todo esto se le quedaba grande y que dijo, a mí dádmelo hecho. Pero él dio sus bendiciones para esa parte constitucional. Con ese sí, se fue a Valencia el 10 de enero, Armada, a hablar con Milán del Bosch y le mintió porque le dijo, el rey ha dicho que adelante con lo que queramos hacer, y Milán del Bosch se lo creyó y no preguntó más, porque quería creérselo también. Yo una pregunta que siempre me he hecho es que Milán, habiendo combatido con los comunistas en Toledo, en el asedio, en la guerra, pues cómo se prestaba a este gobierno de concentración, pues creo que sí, que es humano también, es decir, estaba tan dolido, estaba tan quemado, que él debe decir, mira, que entren los políticos que le dé la gana, con tal de que, tal como me ha dicho Alfonso Armada, yo sea el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el Jugén. Y movido por eso y por el odio visceral que le tenía a Suárez, se prestó a eso. La reunión que hay en el centro del 13 del... Es que no la veo bien, es el 18 de enero, ¿no? No, lo pongo más grande, tranquilo. Ahí está. Gracias. El 18 de enero es muy importante y eso hay que verlo como un éxito de Armada. Armada consigue convencer a Milán del Bosch de que todos los ruidos de sables que hay en España, que había distintas tendencias, se reunieran bajo el mando de Milán del Bosch, y ahí está Iniesta Cano, inmovilista, Torres Rojas también, Alvarado, Diego Ibáñez, el propio Antonio Tejero, García Carrés, que fue el único civil en esa reunión, duró poco porque Milán del Bosch le pidió que era una reunión solo para militares y que se fuera. Pero esto es un éxito de Armada que ha conseguido que todos los ruidos de sable se reúnan en torno a Milán del Bosch. Y el 18 de enero, lo subrayo, les pide Armada, que curiosamente no aparece en la reunión, le pide a Milán del Bosch que convenza a todo el mundo que durante un mes estén parados, que nadie haga nada, en tanto se presenta la moción de censura 18 de enero. ¿Qué ocurre? Que el 29 de enero dimite Suárez y ya en vez de pararlo, el 6 de febrero, Armada
va a ver al rey sabiendo que Suárez ya ha propuesto a Calvo Sotelo y ya le implora, le pide por favor Armada al rey de que no nombre a Calvo Sotelo. Le decía, Majestad, Calvo Sotelo va a ser más de lo mismo, vamos a seguir con la misma deriva, no perdamos más tiempo, hagamos el gobierno de concentración. Estaba con una psicosis absoluta de que quería agarrar el sillón de la Moncloa. El rey, si te fijas en la diapositiva, esto ocurre el 6 de febrero y 4 días después el rey propone a Calvo Sotelo. Eso lo subrayaría las veces que fuera necesario para desmontar o descartar a todos aquellos que demonizan al rey, diciendo que el rey, incluso Jesús Palacio, el escritor, que el rey estuvo antes, durante y después. No, porque si el rey lo que hubiera querido es que la solución armada funcionara. Si el 10 de febrero, como dice Muñoz Bolaños, se decantó por la solución más constitucional, que era proponer al que le había dicho UCD, ahí ya se desmonta el que el rey tenga que ver con el 23F, porque no tendría sentido. Lo vamos a ver ahora. El día 13 de febrero he subrayado esa reunión porque es crítica. Ahí ya sabe Armada que el rey ha propuesto a Calvo Sotelo y por última vez le implora, le sugiere, le pide por favor, pero el rey ya dice que no y se despide diciéndole, pues que sepa Majestad que los militares están orquestando algo. Ese algo lo sabía perfectamente Armada, porque déjame que vayamos al teniente coronel Tejero, que esto es muy importante lo que voy a decir ahora. El teniente coronel Tejero era un hombre con mucho predicamento en la Guardia Civil, con mucho liderazgo, muy querido por sus guardias, había sido el jefe de la comandancia de Chaurrondo, había levantado muchos cadáveres de sus queridos guardias civiles y él empezó y luego tenía el convencimiento de que la situación en España ya era intolerable, que había que hacer algo. Y él creía que él tenía capacidad para dar ese paso que el resto de militares no nos atrevíamos y estaba convencido de que si él daba un golpe en un punto neurálgico del Estado, que todos los militares iríamos detrás de él como las piezas del dominó. Y esto fue lo que diseñó para la Operación Galaxia. El punto neurálgico era Moncloa, con sus fuerzas, camino del tiro, vamos, de unas... La idea de la Operación Galaxia es que camino de unas prácticas de tiro, él entraba por la fuerza con guardias civiles, secuestraba al Consejo de Ministros y al rey le obligaban a que parara la democracia esa y que todos los militares cerrarían filas, vamos, un golpe de Estado en toda regla y que volveríamos, o sea, sería una acción regresiva, inmovilista a todas luces. Pero lo orquestó junto con el capitán, su querido amigo Inestrillas, que luego lo mató la ETA, y otro comandante que estaba enterado, pues lo denunció a Armada, perdón, a Tejero y a Inestrillas le metieron 7 meses de cárcel y cuando salió él empezó a pensar lo mismo del Congreso de los Diputados y empezó a medirlo, a valorarlo con cinta métrica. Cuando Tejero entra en el Congreso lo sabe todo, porque lo lleva estudiando todo el año. Sabe hasta los periodistas que van a estar el día 23 de febrero en el Congreso, nombre, apellidos y los medios. La pregunta sería, ¿y dónde estaba el CSIC? ¿Cómo no estaban monitorizando a Tejero? Y sí que lo estaban monitorizando. Sabían perfectamente lo que estaba haciendo Tejero. Pero fíjate qué cosa, Paco. El que estaba vigilando a Tejero era el capitán Gómez Iglesias, que era subordinado de Tejero en el norte, en Ichaurrondo. Se querían con locura. El teniente coronel apreciaba mucho a Gómez Iglesias y Gómez Iglesias a su teniente coronel Tejero. Pero ahora la vida les había puesto a uno en Madrid en situación de disponibilidad, orquestando con sus capitanes el entrar en el Congreso, y al otro el destino era el CSIC. Y hubo un momento en que Gómez Iglesias, pues en un alarde de responsabilidad, se dio cuenta de que tenía que delatar a su teniente coronel. Se lo dijo a Cortina y Cortina dijo, ¿cómo? ¿Que Tejero quiere entrar en el Congreso? Pues vamos a encapsularlo, vamos a monitorizarlo, no hagamos nada, déjalo porque a lo mejor nos puede ser de utilidad.
y claro que fue de utilidad, porque es el SAM del que estamos hablando. O sea, a Tejero, cuando se cumple el mes después de la reunión de Cabrera, que era el 18 de enero, el 19 de febrero, Tejero dice que ya no espera a nada más y que entra en el Congreso. Como ha salido de Zarzuela Armada cabreado, le debió decir a Cortina, a Tejero déjalo, que él vaya por su cuenta, porque con eso lo que se consigue es, como dice la diapositiva aquí a la derecha, es que Armada se haga el tonto, se haga el loco. Anda, mira, majestad, ve lo que yo le dije. Y esto es lo que vamos a ver el 23F. Si seguimos avanzando, el 23 de febrero es una operación militar diseñada en 3 fases, un asalto y secuestro del Congreso. Esto sería el desembarco de los paracaidistas franceses en Francia, el desplegar unas pocas unidades militares para dar el susto y que pareciera al general Armada como si fuera de Gaulle. Es una pena que no podamos detenernos porque no tenemos tiempo, pero el asalto al Congreso lo hace Tejero con 48 mandos y 286 guardias civiles y desde el punto de vista estrictamente militar, lo subrayo, hay que darlo por bueno. Hubieran sobrado los disparos y el haber quitado las cámaras y los micrófonos para que no se hubiera visto. Digo, para que la operación militar hubiera sido redonda. El despliegue militar, aunque solo desplegó Valencia al completo y la DAC solo entró en Radio Televisión Española, es más que suficiente. En esto tiene razón Jesús Palacios. El ejército, una vez que ha entrado Tejero en el Congreso, lo que tiene que hacer, creo que lo dice así, es asomar la patita. O sea, todos aquellos que dicen de que si la DAC hubiera llegado hasta Cibeles, se hubiera hecho con el centro de Madrid, el golpe de Estado hubiera prosperado. Si el golpe de Estado era una pantomima que necesitaba Armada para erigirse en presidente del gobierno. Y lo siguiente es que debería aparecer el general Armada, sacar la fuerza del Congreso, proponer ese gobierno de concentración, postularse como presidente y gobernar 2 años como hemos visto. ¿Qué pasó el 23F? Sabino, tu paisano de Oviedo, tu tocayo, Sabino Fernández Campos, era el... Marqués de la Torres. Sí, señor. Era el secretario general de la Casa del Rey y va a ser fundamental para Juan Carlos I porque va a estar muy, muy inteligente, muy avispado en todo lo que pase. Mira, yo he hecho este cronograma que es bastante interesante. A las 18:23 minutos entra Tejero en el Congreso. A las 7:15, televisión queda bajo el control de los militares. Despliega Valencia a las 7:30 y se desocupa Televisión Española. A ver, vale. A las 9, o sea, estuvo 1 hora 45 minutos ocupada. A partir de las 9:30, a Sabino se le ocurre, fíjate qué curioso, Paco, que como había una indefinición absoluta, porque Tejero entró en el Congreso, Capitán Muñecas ha dicho, estén ustedes tranquilos, no va a pasar nada, va a aparecer una autoridad militar, por supuesto, estén tranquilos porque será cuestión de 20 minutos, media hora. Tejero, sorprendentemente, estaba convencido que entrando en el Congreso lo que se iba a producir ahí, me parece que lo he dicho antes, era una junta militar y que se iba a volver atrás toda la democracia. No sabe que lo que quiere Armada es canallesco para él porque lo está utilizando. Pero a Sabino, que está todo en una indefinición, es decir, y yo con esto me mojo, yo soy de los que opina que el rey estaba jugando al squash a las 18:23 minutos del 23 de febrero. Está jugando al squash, Sabino lo ha escuchado por radio, le avisa, él viene al despacho, ¿qué ocurre? Pues que han entrado unos guardias civiles en el Congreso. El rey se acuerda de lo que le ha dicho Armada cabreado cuando salió por última vez de Zarzuela pegando un portazo, que sepa, majestad, que va a haber algún golpe militar. Y parece ser que ahí o el rey le dice a Armada o Armada le dice al rey, no se preocupe, que yo soy capaz de reconducir lo que pueda ocurrir. De ahí, y ahora se empieza a entender el comportamiento del rey, que el rey cuando llega en chándal al despacho y ve lo que ha pasado, ¿en quién piensa? En Armada. Llama urgentemente a Armada. Es curioso, el rey no llama al Ministerio del Interior, no llama a Moncloa,
no llama a la Jugen, llama al GEME, porque el segundo GEME es Armada, y ya se pone al teléfono, y ahí viene la frase famosa de que Sabino está hablando con él. Perdón, el rey está hablando con Armada. ¿Qué está pasando, Alfonso? Que no sé qué. Bueno, majestad, no te preocupes, yo voy a Zarzuela y te lo explico todo. Pero en el despacho de al lado está llamando el jefe de la división acorazada y están diciendo, Sabino, que ya estoy al corriente de todo, que sé que todo esto está previsto con el visto bueno del rey y creo, me han dicho que Alfonso Armada está ya en Zarzuela, ¿no? Que tiene que estar ahí. Claro, Sabino se quedó sorprendido, de ahí la frase, es que Armada ni está ni se le espera. Bueno, sí. Con lo cual Sabino, no había que ser muy listo, pero enseguida lo pilló, luego fue a ver al rey y le hizo el gesto al rey de que colgara. Majestad, y el rey que tenía ahí, Alfonso Armada, fíjate qué casualidad, qué sincronía de las dos llamadas a la vez, lo que tardó Sabino en salir de su despacho, ir a ver al rey. No hables con él. No hables con él. Y el rey tapó el teléfono y dice, ¿qué pasa? Dice, cuelgue, majestad, cuelgue. Alfonso, mira, haz una cosa, quédate ahí en el cuartel general del ejército y no te muevas. No te muevas y espera que te digamos algo. Y ahí entra en pánico Armada porque se le empieza a jorobar su plan. Ahí se abren unas horas, si volvemos a la diapositiva, se abren unas horas en que, y por fin a las 12:15 entra Armada en el Congreso. ¿Por qué? Porque el rey Sabino y el rey no saben qué hacer. Es decir, los guardias están ahí con el uso de las armas secuestrando al Congreso. Los geos están apostando tal. Ya se está hablando de si van a intervenir o no los geos. La temperatura ambiente sigue subiendo. Y el rey dice, ¿qué hacemos? Es que Armada nos dijo que él podía reconducir. Y Armada está pidiendo que le dejen entrar en el Congreso. Y al final ceden. El rey Sabino y el rey ceden. Le dicen un disparate porque le dicen, bueno, Alfonso, tú vete al Congreso, entra y procura hacer el gobierno de concentración o lo que creas que tengas que hacer para salvar esta situación. Pero hazlo a título personal. ¿Desde cuándo un alto funcionario del Estado pues, hace una misión de esa envergadura a título personal? No, y si le das autorización, no en caso a título personal. Armada estuvo... Yo te dejo, pero a tu nombre. Sí, o sea, es una cosa... Pero déjame la diapositiva porque Armada vemos que entra en el Congreso a las 12:15 y aquí el teniente coronel Tejero va a impedir. ¿Sabes que lo que pasa es que Armada entra? Le tenía que haber dicho, teniente coronel, ha cumplido usted con el operativo que se le encomendó, abandone el Congreso y fuera a recibir instrucciones. Y dijo, esto está lleno de rojos, no, yo no. Pero se fue de la boca y le dijo, bueno, teniente coronel, que además... Tejero le debió dar un subidón cuando por fin vino el que fuera. Claro. Ya viene Armada por fin. Porque claro, ya Tejero lo que quería era salir del Congreso. Pero le dice Armada en una torpeza absoluta y le dice, bueno, entonces, ¿qué va a hacer ahora a mi general? No, pues voy al hemiciclo para proponer el gobierno de concentración. Y le voy a decir a Antonio Tejero, perdone. ¿De qué? ¿Con quién? ¿Con esos? ¿Concentración con quién? ¿Con los rojos? En una sala cristalada y le sacó... Esto de rojos que nadie se me enfade, es porque lo diría él seguro. Sí, y que había comunista y dice, para eso no he entrado yo aquí, antes me pegó un tiro y luego se lo pegó usted o al revés, bueno, lo que fuera. Total, que Armada todavía intentó llamar a Milán del Bosch le imploró que le hiciera caso y ahí Tejero que no, al uno y al otro. Y así se fue Armada, con el rabo entre las piernas, diciendo, este tío está loco. Y si vamos a la diapositiva, es muy curioso lo que pasa ahora, porque como el teniente coronel Tejero ha impedido lo que pretendía Armada, este era el gobierno de concentración, que se sabe que era así por esta doctora, Carmen Echave, que tenía mucha libertad para moverse en el Congreso, y esa noche estaba muy cerca de la sala cristalada, donde durante una hora discutieron Tejero y Armada. Y fue apuntando, ¿no? Y fue apuntando en una agenda Luxindes. Bueno, y entonces se sabe que el gobierno de concentración era este. No nos vamos a detener, si te parece, nuestros seguidores que lo miren, les dejamos tarea. Complicado lo tenían para llegar. Pero la mayoría de ellos habían dicho que sí, ¿eh? Pero pero digo para el día a día después. Sí. Ahora, fíjate, nos habíamos quedado en que entró Armada, una hora después sale. Sale a la 1:12. ¿Me sigues, no, Paco, el cronograma? Sí.
A la 1:12, 2 minutos después, es el mensaje del rey. O sea, es evidente que el rey deseaba, necesitaba que Armada sacara a Tejero y que se resolviera la situación tan grave, pero ya cuando Armada salió, llamó a Moncloa y dijo, este tío está loco, no he podido hacer nada. Sabino y el rey decidieron que el mensaje había que emitirlo, ya para dejarlo todo claro, que había que buscar otra solución. Va a entrar Pardo Zancada a la 1:30 con una unidad de policía militar que venía de la división acorazada. Esto fue un acto de solidaridad corporativa de Pardo Zancada con el teniente Coronel Tejero, al que no conocía. Pero Pardo Zancada es un hombre, vive todavía, con un alto sentido del honor, y le parecía que era vergonzoso que nosotros los militares, los de Caqui, hubiéramos dejado solo a los guardias civiles en el Congreso. Así que él, junto con un capitán de la Policía Militar, movilizaron 113 hombres y quizás por llevar vehículos con rotativos de Policía Militar pudieron entrar en el Congreso. Fue un acto por el que Pardo Zancada se echó encima 12 años de prisión. Lo mismo le pasó al capitán de navío Camilo Menéndez, que se puso el uniforme de marino, de capitán de navío, y se presentó en el Congreso, que había mucha facilidad para entrar y salir. Era íntimo amigo de Tejero, este sí, y le dio un abrazo y le dijo, pero mi comandante, le dijo Tejero al capitán de navío, ¿qué haces aquí? Y dice, pues nada, que quiero estar contigo en estos momentos difíciles. La verdad es que fue un acto también de solidaridad, de compañerismo, y Camilo Menéndez, siendo la persona de mayor antigüedad o el militar de mayor antigüedad en el Congreso, un capitán de navío que equivale a un coronel, se mantuvo en un segundo plano, es decir, fue allí para dar testimonio y estar con Antonio Tejero. Y por fin va a llegar el Pacto del Capó. Para terminar, el Pacto del Capó se produce porque, bueno, lo tenemos, en realidad es esto que vemos aquí. A ver, prefiero que lo veamos desde... No, aquí. se ve bien. Vale. Bueno, no, es que sé lo que toca hacer, que es... No, estoy equivocado. Aquí, ahora se ve en la diapositiva a la derecha a las 11:20, Pacto del Capó, que ha salido... Sí, Pacto del Capó, se movió un poco, sí. Pero mira, fíjate qué interesante... es que cuando están en esa situación que era una vía muerta, que no sabía ya, el cansancio estaba haciendo mella en todos, en los diputados, por supuesto, los guardias civiles, no se sabía qué hacer, pues apareció un ángel de la guarda, que era el teniente coronel Fuentes de Salazar. Era uno de los cientos de tenientes coroneles que tenemos en el cuartel general del Ejército, pero se daba la circunstancia de que era íntimo amigo de Pardo Zancada. Y entonces levantó la mano y dijo, mire, yo creo que la cabeza más fría que hay en el Congreso es Pardo Zancada. Somos amigos, los dos matrimonios, salimos casi todos los fines de semana, somos muy, muy amigos. Yo creo que puedo ir a hablar con él y negociar con él bajo qué condiciones. Y así fue, se acercó a la reja, salió Ricardo Pardo Zancada, le dijo, mi comandante, Ricardo, esto es un disparate lo que está pasando, yo creo. ¿Bajo qué condiciones estarías dispuesto a salir? Y Pardo Zancada pues comprendió que sí, que esto ya no conducía a nada y dijo que sus condiciones era que tenía que salir por la puerta de atrás, no por cobardía, sino que no quería estar al alcance de los flashes y de los periodistas. Quería hacerlo con toda su fuerza completa, tal como había salido del Pardo, volver al Pardo. Que lo quería hacer con toda su fuerza armada. Eso para los militares es importante, que no se quitara el armamento. Y quería que se exculpara a todos los subordinados que habían decidido acudir al Congreso con él. Y bueno, pues con eso escrito en una hoja... ¿Puedes ponerlo de nuevo, así se entiende lo que está escrito en el capó? El documento del capó lo pongo yo, ¿no? Sí, vamos a ponerlo porque creo... Espérate que lo estamos tocando los dos. No, vale, da tú. Déjame un momento que lo tengo. Sí. Ahí está, sí. Se ve... No, pues no se entiende nada, ¿no? Aquí pone condiciones. Y estas son las de Pardo. Sí, bueno, sí, salida de la columna de la DAC, sí. Los últimos y tal y cual, bueno, tal. Y ahora, el teniente... Entonces,
fue al Palace, este hombre, el teniente coronel Fuentes Salazar, dice, mira, que con estas condiciones quiere salir Paro Zancada, y le dijeron, ¿por qué no te vuelves? Y a ver si Paro Zancada convence al teniente coronel Tejero de lo mismo. Y efectivamente fue, el teniente coronel Tejero, es cierto que se reunió primero con sus capitanes y tomaron esta decisión. Fíjate cómo empieza, lo ves aquí abajo, quiere que venga el general Armada a firmar, como diciendo, a mí me ha metido aquí el general Armada y que salga él a dar la cara. Suboficiales y guardias sin responsabilidades. Sin responsabilidades. Pide que un guardia pueda salir al extranjero. No desarmar. Yo creo que, bueno, y esta es la firma de Tejero, y con Menéndez lo mismo, no sé qué y tal. Bueno, esto es lo que se llamó el Pacto del Capó, porque se firmó con un papel timbrado de las Cortes encima del capó de uno de los vehículos, un Land Rover 109. Pero bueno, con esto se produjo ya el final de la salida de los diputados. Vamos a terminar ya, si te parece, rápidamente con... mira, el juicio del 23F fue una pantomima, pero no en sentido peyorativo, fue una farsa, pero una farsa que se combinó así. Esto es muy importante que se sepa. Es decir, era de tal envergadura lo que había pasado que tenían que poner ahí unos cortafuegos, esto lo explica muy bien Jesús Palacios, y se llegó a un pacto de Estado por el que se nos iba a decir a toda la sociedad que el 23F fue exclusivamente un acto de unos fascistas militares que quisieron entrar para hacerse con la joven democracia y volver al franquismo. Yo te digo algo y me mojo también. Si yo fuera un alto mandatario del Estado en aquella época, a lo mejor hubiera dado mi visto bueno también a esto. Es decir, como dijo alguno, era de tal envergadura lo que pasaba que la joven democracia no hubiera podido resistir o se hubiera colapsado si se tira de la manta y se ve que tantos políticos, aunque a nivel judicial los que van a cumplir condena, y no puede ser de otra manera, oye, son los que han entrado en el Congreso pegando tiros, pero a nivel ético, político y demás, en fin, se toma la decisión de hacer un pacto de Estado. Se limitó al máximo que hubiera solo 32 implicados. Bueno, esto lo vamos a dejar. Yo creo que hubo un poco de ensañamiento con el colectivo militar, porque si el pacto era de Estado para todo el mundo, fíjate que en la primera columna pone las penas del Consejo Superior de Justicia Militar. Es decir, si hacemos un pacto en el que excluimos a cualquier civil de todo lo que ha pasado, pues a los militares que vamos a encausar, el Consejo Supremo de Justicia Militar los condenó a la baja. Pero el propio Calvo Sotelo, yo creo que se ensañó con este colectivo de militares porque ordenó que esto se elevara al Tribunal Supremo. Y fíjate, Milán del Bosch y Tejero se quedaron con los 30 años, pero el resto duplicaron o triplicaron sus penas. Cumplieron todos. El único que cumplió toda la condena fue el teniente coronel Tejero, que no quiso nunca que se le aplicara ningún indulto. Cumplió 15 años de los 30, como ocurre en España. Milán del Bosch lo hubiera pasado lo mismo, que tampoco quiso indulto, pero por edad salió un poco antes. Llama la atención los 7 años de Armada, que eso fue un pacto que se hizo con él para que tampoco hablara y bueno, pidió perdón y tal, y salió en 1989. Y nada, yo tengo... Los dos únicos que viven son el teniente coronel Tejero y el comandante Paro Zancada, los dos en Madrid, por 92 y 90 años respectivamente. Y tengo una última diapositiva, Paco, que es a modo de resumen, vamos a verla, y con esto terminamos. Y es, si no te importa, léela tú. Vale, sí. La solución armada fue diseñada por elementos del CSIC como una operación correctora del sistema. El plan A contó con el visto bueno de las instituciones, pero resultó fallida en sus dos variantes. Pongo ahí incluido el rey también, añado, perdona. Vale. Aunque por otra vía el 23F consiguió corregir la deriva del sistema. La clase política se concienció y cambió su actitud. Se produjo un giro conservador en la labor de gobierno. España entró en la OTAN. Se aprobó la LOAPA para frenar las aspiraciones autonómicas. Sí, duró poco. Se sacó una ley
para poner freno al disparate de las autonomías, pero duró poco, la verdad. Sí, claro. Desaparecieron las tramas civiles y los ruidos de sables. ETA decretó un alto el fuego y en 1981 fueron detenidos 9 comandos. Es decir, lo que no había pasado en los años anteriores, con el 23F se consigue. La corona, con su majestad el rey al frente, resultó fortalecida, no así las Fuerzas Armadas. El 23F redimensionó la democracia llevándola en la dirección adecuada. Bueno, pues esto es todo por mi parte, Paco. No sé si quieres que perfilemos alguna cosa. No, básicamente yo creo que todo lo que explicaste resume muy bien lo que estaba planeado y cuando no se quiso ejecutar, se autoejecutó. Básicamente podemos decir que era así, ¿no? Básicamente el resumen es que sí que había cierto plan en el que participaba el rey, pero finalmente no dio la orden de ejecutarlo y Armada lo ejecuta por su cuenta. ¿Podemos resumirlo así? Para que la gente más o menos... por su cuenta, traicionando a Tejero, que está convencido de que él entra con otro motivo y este fue el resultado. Sí. Es decir, para mí, lo dijo también Pilar Urbano en su primer libro, que el 23F no se entiende sin la ambición desmesurada y el mesianismo de Alfonso Armada. A mí me duele mucho decir esto de alguien que ha vestido un uniforme como yo, pero es que creo que es la realidad. Cortina y Armada deberían haber parado esto cuando tuvieron oportunidad, pero estaban embalados y nos llevó a lo que nos llevó. Pues Paco, por mi parte, no quiero... Pues Ignacio, yo creo que la gente ahora con esta visión que amplía cosas también, porque últimamente tuvimos acceso a mucha información también con esas grabaciones, ¿no? Que fueron surgiendo por ahí con Bárbara Rey, Juan Carlos I, es decir, hay grabaciones que confirman esta visión y es interesante que la gente ahora vea que, que va evolucionando la historia, ¿no? Porque la historia es la misma, siempre fue la misma, pero el acceso a los datos cambia y ahora tenemos esta información que invito a ver los otros 2 programas, incluso el que hicimos sobre Carrero Blanco, porque se van entrelazando, ¿no? Teorías, movimientos. Yo algunos de ellos. Si hay alguien interesado en profundizar esos 2 libros que he dicho, el de Roberto Muñoz Bolaños y el de Juan Francisco Fuentes, porque ambos están soportados con el sumario. Entonces se ajustan y luego ninguno de los 2 es militar, o sea, no son sospechosos y lo que cuentan ellos es lo que he contado yo también, ¿no? Entonces, yo eso lo recomiendo, sí. Pues vamos a invitar a la gente a que, como estamos en diferido, que nos hagan las preguntas en comentarios, que dejen su pregunta en los comentarios, que también sirve para que más gente vea el programa. Por tanto, os recuerdo siempre que deis a me gusta, dejéis un comentario, compartáis y suscribáis. Y también, como no, que veáis el resto de programas de nuestro amigo Ignacio Moyá, que tenemos aquí varios, y con su hermano Luis, que también un amigo del canal. Hermano Luis, cierto. Sí. Paco, déjame que te felicite, de verdad. Es que te admiro. Gracias. Te admiro porque... No, es que Bellum Artis al final es una plataforma donde llegas a tantos temas y en todos los temas sabes, yo no sé cómo se puede saber. No tengo tiempo para saber más. Bueno, pero es suficiente y de verdad que en eso me parece admirable. Igual hablar de Ucrania que hablar de Juan Sebastián Elcano o de Carrero Blanco. No, lo bueno que como tuve mucho tiempo para leer en su momento, estudiar en su momento, tuve suerte que sacaba tiempo de no tener vicios y estudiaba, pero ahora estas horas que me paso aquí delante de una pantalla son para mí una lección cada día. Es decir, el que más aprende viendo Bellum Artis soy yo. Cada día que viene una persona aquí al canal, aprendo. De tus reservas, de lo que leíste en su momento, pero sí me creo que esto te enriquece muchísimo. No, esto aprendo muchísimo y yo creo que eso de que lo que se oye se recuerda mejor que lo que se lee. Y creo que estoy empezando a decir que es cierto. Me acuerdo que en el CAP nos lo explicaron un día y estoy llegando a la conclusión que puede ser cierto. Pues, Ignacio, muchas gracias por valorar el canal Bellum Artis, esa plataforma, y gracias por intentar sacar la historia de España, como el programa que hicimos sobre la princesa de Éboli, que nos quedó muy interesante, que invito a la gente a verlo. Y muchas gracias, Ignacio. La gente
Si hay alguna presentación más, que estén atentos, porque hubo uno hace poco en el Centro Asturiano de Madrid. No sé si alguien de los que nos oye estuvo. Si estuvo, por favor, ponnos en los comentarios. Pues, Ignacio, Paco, gracias. Te tengo aprecio, sincero. Muchísimas gracias por tu trabajo y que nos veamos pronto, ¿te parece? Ojalá un día vaya a Madrid a dar una charla. Voy a hablar con el Centro Asturiano, que soy socio del Centro Asturiano de Oviedo. Y a ver si voy un día a dar una charla allí, claro. Te iba a decir que yo te recomiendo. Pues recomiéndame, di que soy socio del Centro Asturiano. No, tú con tu carne asturiano tienes vía libre. Que nos veamos pronto, Paco, y un saludo grande a todos los que hayan seguido o sigan este enfoque mío del 23 de febrero. Pues Ignacio, ¿si quieres decir una despedida final? ¿Perdona? No, decir un adiós a la gente, así. No, eso estaba diciendo que agradezco muchísimo a todos los seguidores de Ver un Artist y bueno, sí, que lo que tú has dicho, que tengan en cuenta este enfoque del 23F, que entre todos los que hemos ido hablando contigo del 23F, pues creo que clarificamos pues uno de los episodios más controvertidos y que ha sembrado tantas dudas. Yo creo que estamos entre todos llegando a la verdad. Así que yo creo que sí. Saludo a todos y a ti particularmente, Paco. Muchas gracias, Ignacio, y gracias a todos los que estáis viendo el programa. Espero que os haya gustado. Justo muchos de vosotros puede que lo estéis viendo el día 23F y, por lo tanto, aprendiendo un poco la historia de este día, ¿no? Ese día 23 de febrero que pasó la historia. Muchas gracias a todos. Yo tenía, me parece que 6 añitos en ese momento, o menos 5, y mis padres siempre dijeron que había dicho, papá, están echando música. Y mi padre sé que durante una semana no volvió a casa, porque era policía de aquella nacional. O armada, no, yo creo que era nacional todavía. Sí, ya eran nacionales ya, yo creo, sí. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el programa y hasta la próxima oportunidad aquí en Ver un Artist, Historia Militar. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Ver un Artist es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.